Muy buenos días, estimados maestros. Vamos a desarrollar la última lectura del examen filtrado del nombramiento docente 2021. Vamos a desarrollar entonces a partir de la página 13. Pero mientras los maestros se van conectando, son las 9 de la mañana, les voy a explicar al inicio de este video y también al final de este video nuevamente en qué consiste el archivo que les he mandado. A ver, mira, mientras se van conectando los maestros, son 9:01 de la mañana. Vamos viendo que el archivo que les voy a mandar y he mandado ya en el grupo de WhatsApp oficial para los inscritos es este. Es un PDF que tiene 72 páginas. ¿Y qué de especial tiene este PDF? Te voy explicando y me voy a tomar 2 minutos nada más para hacerlo. Te va a convenir y si quieres practicar, te va a servir para los maestros de nombramiento y de acceso a cargos directivos. ¿Por qué les va a servir esto? Mira, tenemos entonces en este archivo un enlace. Esto tú lo puedes copiar y lo puedes pegar, copiar vínculo, o si no le haces clic, mira, voy a hacerle clic. Ya está. Al hacerle clic, tienes acá estas respuestas. Y tú puedes ir marcando según lo que tú crees que es la respuesta correcta. Y luego te va a mandar un puntaje. ¿Qué te parece? Pero, ¿tienen que poner su correo electrónico? Sí, sí tienen que poner su correo electrónico. Y entonces, por cada uno de los exámenes de nombramiento, hay un Google Forms. Pero ojo, no solamente eso queda ahí. Están ahí todos los textos y las preguntas para que los puedas imprimir y puedas practicar con ese Google Forms. Y también está el examen de nombramiento 2018, convertido a Google Forms. Ahí está, ¿qué te parece? Si te parece un poco incómodo, inadecuado leer esto, entonces está acá en este PDF y al costadito en azul le haces clic y ya está. ¿Qué te parece? Muy buenos días con todos. Mientras se van conectando, voy explicando en qué consiste este archivo que he compartido en los grupos de WhatsApp. Y mira, está el nombramiento 2018, ya. Y si no basta, también está el nombramiento 2017, sí, el que no está en internet. Por eso siempre les digo, revisen su Drive, el Google Drive del curso. Ahí está, ¿ves? Está el nombramiento 2017 y también está convertido a Google Forms. Recuerden que el nombramiento 2017 tenía 4 alternativas, ¿ya? Parece que mi tipeadora lo ha puesto mal, pero la alternativa D está primero, ¿ya? Muy bien, ahí está chocolateado. Parece que lo ha chocolateado, pero sí, la tipeadora ha fallado. Pero están ahí las alternativas, ¿ya? Muy bien. Vamos acá ahora con el nombramiento 2015. Profesor, pero yo soy directivo, yo no voy a dar este examen de nombramiento. Un momentito, ahorita te voy a explicar por qué es bueno. El examen de nombramiento acá tiene un enlace azul y tú también le vas a hacer clic. Ahí está, ¿ves? Clic. Y te va a servir, ¿ah? Porque acá están las alternativas y puedes ir marcando. Creo que ha puesto la opción, la tipeadora o la persona que le encargue que haga el Google Forms, de chocolatear las alternativas, ¿ya? Obviamente que si tú te fijas en la primera pregunta, A, preparar, B, macerar, y me fijo acá, A, preparar, B, macerar, solamente lo está chocolateando, nada más, ¿sí? Pero están ahí las alternativas en el orden en el que aparecen en el PDF, ¿ya? Y luego de los exámenes de nombramiento, que están los 4, 2019, 2018, 2017 y 2015, vamos a utilizar ¿el qué? El examen 2018 de directivos y especialistas. Ahí está el Google Forms. Le haces clic y también abre. En conclusión, maestros, tienen hoy día feriado. Los maestros que no van a dar examen mañana tienen más tiempo, pero este archivo ya lo había compartido desde la semana pasada, ¿ya? Entonces recuerden, con este archivo PDF, cuando le haces clic al costadito, habilita un Google Forms para que puedas ver en línea tus resultados y esto te permite estar mejor preparado para el examen, ¿ya? Muy bien, ahora sí entonces vamos viendo lo siguiente. Ahora sí entonces nos vamos a fijar. Este es el archivo que se les ha dado. Nuevamente lo voy a compartir después de la clase
y al final de la clase nuevamente lo voy a exponer. Ahora sí nos vamos con esto, el último texto que nos falta resolver del examen de nombramiento 2021, ¿sí? Muy bien, listo, ahora sí, entonces vamos viendo, pero si no basta, también tengo lo mismo, pero con razonamiento lógico, para los maestros de nombramiento, siempre vienen los detalles. Y como me gusta ver estos detalles, también en la tarde tenemos charla psicológica. No me pregunten por interno en el WhatsApp, no me saturen por interno en el WhatsApp preguntándome a qué hora. Yo les voy a escribir a tiempo, ¿ya? Déjame confirmar nuevamente con la psicóloga del día domingo. Hoy día en la tarde tienen charla psicológica nuevamente, ¿ya? Muy bien, ahora sí nos vamos a la lectura. Las conspiraciones son actos encubiertos, utilizados para trastocar la estabilidad social y política de una institución o de un país. Conocemos de su existencia gracias a la evidencia encontrada en documentos internos de las industrias, investigaciones periodísticas y gubernamentales y denuncias de informantes. Por ejemplo, a finales del siglo XX se supo que la industria del tabaco engañó al público sobre los efectos nocivos del tabaquismo en la salud. A su vez, en 2015 se descubrió que Volkswagen manipuló los resultados de las pruebas de emisión de gases de sus motores diésel. Las teorías de conspiración, por su parte, no están respaldadas por información que resista el escrutinio periodístico. Sin embargo, esto no evita su proliferación y, por ende, que persistan durante mucho tiempo. Por ejemplo, la creencia de que el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos fue un autoatentado subsiste hasta hoy. Asimismo, la gran mayoría de los estadounidenses cree que el gobierno encubre la verdad sobre el asesinato de John F. Kennedy. Ahora sí, entonces me voy a mutear y voy a darles un minutito para que busquen las palabras clave y podamos establecer que vamos a resaltar. A ver, vamos viendo. Una consulta, encendí los audios. Dime los ejemplos, ¿se resaltan o no se resaltan? No No se se resalta. Resaltan, pero tienen una función importante, que los ejemplos te indican que se debe resaltar. Porque si el autor se ha tomado la molestia de ponerte ejemplos, es porque la idea que ha sido ejemplificada sí es importante. Y vamos, ¿cuál es la palabra clave que han encontrado? La palabra clave con C.
Conspiraciones. Conspiraciones y teoría de la conspiración. Perfecto. Las conspiraciones son actos encubiertos utilizados para trastocar la estabilidad social y política de una institución o país. Conocemos de su existencia gracias a la evidencia encontrada en documentos internos y denuncias de informantes. ¿Por qué resalto la segunda oración? Porque ha sido ejemplificada. La primera parte del párrafo nos dice qué son las conspiraciones y vamos viendo entonces cómo es que conocemos de su existencia. El ejemplo no se resalta. Y vamos viendo la segunda parte, el segundo párrafo. Las teorías de conspiración, por su parte, ojo, conspiraciones al inicio ahora son teorías de conspiración. No están respaldadas por información que resista el escrutinio periodístico. Esto no evita su proliferación y que persistan durante mucho tiempo. Y luego está el ejemplo. Ya hemos resaltado lo más importante de estos dos primeros párrafos. Ahora nos vamos con ¿cuántos? ¿Dos párrafos? No alcanza o sí alcanza. Sí alcanza. A ver, vamos a leer. Desde que fueron creadas, las redes sociales han amplificado en gran medida el alcance de teorías de conspiración. La falta de filtros de las propias redes es una de las razones de por qué la información errónea online, a menudo impulsada por bots y cuentas falsas, se extiende más y más rápido que la información verdadera. De hecho, un estudio reciente de tweets que ofrecían noticias sobre el virus Zika encontró que la cantidad de propagadores de teorías de conspiración era más del doble de las que las desmienten. La abrumadora difusión de teorías conspirativas no siempre es resultado de nuestros intentos por explicar algún fenómeno complejo. Se pueden construir y difundir intencionalmente por razones estratégicas y políticas. Pueden desplegarse como una herramienta retórica para evadir conclusiones inconvenientes que afecten a algunos intereses políticos o empresariales. Por ejemplo, el discurso del negacionismo climático está lleno de incoherencias, como la idea de que la temperatura no se puede medir con precisión o que el calentamiento global no existe, pues las temperaturas globales han disminuido. La incoherencia es un atributo de las teorías de conspiración, pero esto no quiere decir que el negacionismo climático carezca cierta lógica para tratar de explicar un problema. En efecto, la retórica negacionista es una estrategia política elaborada para retrasar las acciones de responsabilidad climática, ya que socava la percepción del público sobre la evidencia científica e impide que tenga una postura informada acerca del tema. Les voy a dar 2 minutitos para que puedan deliberar qué se resalta. Y ya saben cuál es la palabra clave. Vamos, maestros. En el chat también me puedes escribir qué crees que se debe resaltar.
muy bien. Vamos viendo entonces. A ver. Activamos el audio y ahora sí dime. ¿Qué deberíamos resaltar en este párrafo? Vamos viendo que aparte de teorías de conspiración aparece algo. Redes sociales. Redes sociales. Redes sociales. Bien. Y vamos a ver las consecuencias. A ver. Las redes sociales han amplificado en gran medida el alcance de teorías de conspiración. Sí, la falta de filtros de las propias redes, sí, redes sociales, es una de las razones de por qué se extiende más y más rápido que la información verdadera. Ojo, vamos a activar el audio acá también para preguntar. Dime, acá no dice la palabra ejemplo, pero dime, después de hecho, ¿es un ejemplo o no es un ejemplo? ¿Qué me dices? Sí, es un ejemplo. Un ejemplo. Sí, es un ejemplo de Es un ejemplo. Acostúmbrate a reconocer los ejemplos. No siempre va a ser tan fácil que va a estar antecedido del conector, por ejemplo. Tienes que reconocer cuándo es un ejemplo porque tiene información específica que refuerza una afirmación, ¿ya? Muy bien. Ya, a ver, para la maestra Sonia Inés, te voy a volver a repetir esto. Solamente tómalo así. Los ejemplos no se resaltan porque los ejemplos refuerzan una idea importante. Entonces, si los ejemplos refuerzan una idea importante, hay que resaltar esa idea importante y no los ejemplos, ¿sí? Eso es. Igualito sucede con las descripciones y con las explicaciones. Descripciones, explicaciones, ejemplos no se van a resaltar, pero nos van a indicar qué es lo que sí se debe resaltar, ¿ya? Son reforzadores, son reforzadores. Muy bien, ahora sí. Vamos viendo ahora. ¿Dónde crees que está lo más importante en este párrafo, ya que lo han leído? ¿Al inicio o al final? ¿Qué me dicen? Al inicio y también al final. Al inicio, sí. Al Porque inicio y ¿te al acuerdas final. que las redes sociales decían que se habían extendido? La abrumadora difusión de teorías conspirativas siempre es resultado de nuestros intentos por explicar algún fenómeno complejo. Ojo, así se ha difundido entonces las teorías conspirativas. Se puede construir y difundir intencionalmente por razones estratégicas y políticas. políticas. Eso es más importante. Exacto. Y dime, ¿te das cuenta que a lo largo de todas estas líneas solamente se centra en explicar o en detallar por qué son razones estratégicas o por qué son razones políticas? ¿Te das cuenta por qué esta parte Pero estaba muy... hay un muy... efecto. Ajá, ajá. Pero Desde efecto para adelante sí se subraya. ajá, muy bien. En efecto, la lectura negacionista es una estrategia política elaborada para retrasar las acciones de responsabilidad climática. Pero hay un detalle, ¿lo climático es importante? ¿Lo climático es una palabra clave? No, no. 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 Pero acá dice el climático en este párrafo. Es que hay un detalle, está utilizando ¿el qué? Lo climático como qué, no se han dado Como cuenta. ejemplo, como ejemplo. Como ejemplo, teacher. ¿Y qué pasa con los Eso es lo que ejemplos? utiliza pues, la gente de Hace poder. que se explique el tema. O sea, no Claro, se entonces, ¿qué es lo más importante acá? Que se pueden construir y difundir, ¿qué cosa? Las teorías conspirativas intencionalmente, por razones estratégicas y políticas. Profesor, tengo una duda, y si en la pregunta, porque son 5 preguntas de comprensión lectora, me indican que yo regrese al texto y me preguntan por un ejemplo, ¿eso significa que su estrategia no sirve? Un momentito. Esto que hacemos es resaltar lo más importante. Si alguna de las 5 preguntas que viene a continuación te pregunta por un ejemplo, o te pregunta por lo climático, o te pregunta por lo de Twitter, o te pregunta por las Torres Gemelas, tú ya sabes a qué párrafo ir rápidamente. ¿Cómo se reconocen las palabras clave? Las palabras clave son las palabras que se repiten a lo largo de todo el texto. Díganme, maestros, ¿conspirativas o conspiración se repite desde el inicio del texto, sí o no? Sí. Eso los convierte en palabras clave. No lo digo yo, tú lo evidencias viéndolo, porque te vas a dar cuenta que sí, de inicio a fin aparece teorías conspirativas.
Vamos a ver hasta dónde dura, ¿ya? A ver, con el canto del gallo nos muteamos. Muy bien, a ver. Ahora bien, ¿por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público? Una razón es que estas teorías actúan como una respuesta a la impotencia de las personas ante eventos que les son amenazantes y que están fuera de su control. En este sentido, dichas teorías se convierten en una suerte de mecanismo que ayuda a afrontar la incertidumbre. Por ejemplo, se están premiados con los ejemplos, maestros. Ya este texto yo lo leo rapidísimo, porque los ejemplos ya no los resalto. En redes sociales circula una teoría que vincula los altos índices de personas que padecen enfermedades degenerativas con la exposición a los campos electromagnéticos de las antenas de quinta generación 5G de redes móviles. Vamos a quedarnos con ese párrafo para leer así este último párrafo en forma conjunta, ¿ya? Ahora sí, vamos con este párrafo. ¿Qué palabra clave que teníamos permanece ahí? ¿Qué palabra clave? Conspiración. Teorías de conspiración. Conspiración, muy bien. Entonces, ¿por qué las teorías de la conspiración tienen tanto arraigo en el público? Y acá te menciono la razón. Una razón es que estas teorías actúan como una respuesta a la impotencia de las personas ante eventos que les son amenazantes y están fuera de su control. Dichas teorías se convierten en una suerte de mecanismo que ayuda a afrontar la incertidumbre. Ese está ampliando. Ajá, ¿resaltamos esto? No, No, yo no. Porque te está reforzando la idea de que nos ayuda a afrontar la incertidumbre. Y ahí pone el ejemplito de la 5G. Si alguna pregunta te dice qué pasa con los 5G, que las redes móviles, te regresas a este párrafo, pero ya sabes dónde está. Ya. Ahora sí, vamos a leer el último párrafo. ¿Ya? Muy bien, vamos a leer el último párrafo. A ver, ya está. Ante esta realidad, es fundamental que los estados trabajen en empoderar cognitivamente a la sociedad. Para lograr esto, existen diversas medidas que pueden adoptarse. Una de ellas es que los gobiernos centrales y regionales transparenten los procedimientos que siguen para las diversas decisiones políticas, en materia económica, educativa, sanitaria, entre otras, de modo que la sociedad confíe en que no se le está ocultando información. Otra medida esencial es que la educación básica y superior se ofrezca una adecuada alfabetización digital, que, por ejemplo, insiste en la revisión crítica de fuentes de información. Estas son solo algunas de las medidas de corto y largo plazo que permitirán formar generaciones capaces de evaluar reflexivamente las incoherencias y los peligros de las teorías conspirativas. Dichas medidas, además, deben estar acompañadas de la implementación de procedimientos de validación de información, como los verificadores de datos o fact-checkers, por parte de las propias redes que limiten la difusión de las teorías de conspiración. Vamos, maestros, les voy a dar 1 minuto y medio para que pensemos que vamos a resaltar.
Muy bien, vamos viendo acá. Este párrafo trata de empoderar cognitivamente a la sociedad. ¿Y cómo esto se relaciona con las teorías de la conspiración? ¿Por qué? Porque es su solución, ¿no? Es fundamental que los estados trabajen en empoderar cognitivamente a la sociedad. Existen diversas medidas, ¿sí? Existen diversas medidas. Dos medidas, dos menciones. Una de ellas es que los gobiernos centrales y regionales transparenten los procedimientos que siguen para las Más diversas decisiones políticas. políticas. Y la otra, porque muy bien el maestro Pablo me dijo dos. Otra Las medida redes- esencial es que la educación básica y superior se ofrezca una adecuada alfabetización. Para revisión crítica de fuentes. Revisión digital. Muy bien. Otra medida esencial es que se ofrezca una adecuada alfabetización digital. Uy, dice ejemplo. Ya no resalto. No se resalta. Ya no relleno. Ahora, dichas medidas. Ajá, estas son solo algunas Claro. medidas de corto y largo plazo que permitirán formar generaciones capaces de evaluar reflexivamente las incoherencias y los peligros de las teorías conspirativas. Permitirán formar generaciones que ya no caigan en conspiraciones conspirativas, ¿no? En teorías conspirativas. Ya. Ujú. Y dice que dichas medidas deben estar acompañadas de la implementación de procedimientos de validación de Información. Información. por parte de las propias redes que limiten información de las teorías de la conspiración. O sea, todo trata de las teorías de la conspiración. Ojo, cómo es que se difunden y también al final te plantea cómo es que se puede solucionar, ¿ya? Sí. Muy bien. Ahora sí, nos vamos con las preguntas, nos vamos con las preguntitas. A ver. De acuerdo con el texto, ¿cuál es un rasgo que caracteriza las teorías de conspiración? Yo que tú regreso en los primeros párrafos, dice acá, carecen de evidencias sólidas, dice acá que nacen con el surgimiento de los medios de comunicación, y dice acá que son difundidas por grupos empresariales. ¿Cuál es un rasgo que caracteriza las teorías de conspiración? Ojo, con cuidado, a ver. Puedes irte también a la definición. Fíjate en el texto, no te quiero contar todo. Entonces, mejor nos vamos al inicio del texto. A ver. Y nos dice acá que trastoca la estabilidad social. Bueno, esas son las conspiraciones. Vamos ahora con teoría de la conspiración. No están respaldadas por información que resiste el escrutinio periodístico. ¿Ya está? Vemos eso, no resisten el escrutinio periodístico. Así que vamos a fijarnos entonces lo siguiente, porque eso estaba acá, sobre las teorías de la conspiración. Segundo párrafo. Ahora sí, vamos a decir se va, se queda. La A, ¿se queda? Se va, teacher.
Digo, se queda. Carecen Se queda. de evidencias sólidas que demuestren su veracidad. No resisten el escrutinio periodístico. La B, ¿nacen con el surgimiento de los medios de comunicación digitales? Se va. No dice que nacen, solamente dice que con las redes sociales se extendieron, pero no dice que nacen, ¿ya? Se va la B. Vamos. Son difundidas por grupos empresariales para tener un público informado, es un rasgo que lo caracteriza. Está dentro de la definición, ¿no? Esta información sí aparece en el texto, pero no va acorde con lo que nos pide, un rasgo que caracteriza las teorías de la conspiración. Un buen distractor creo que era, tanto la B como la C eran buenos distractores, ¿no? Porque los medios de comunicación lo amplifican, pero no te dicen que nacen con ellos. Y vamos viendo que en la C dice, son difundidas por grupos empresariales. Puede engañarte porque está en el texto, pero está en otro apartado. No está dentro de las características o definición de teorías de la conspiración. ¿Cuál es la respuesta? La A. Bien. A ver, vamos. Uy, mira, empoderar cognitivamente. Eso ya sabemos en qué párrafo está. Está en el último, ¿no? En el último párrafo del texto, ¿a qué se refieren los autores cuando mencionan que los estados deben empoderar cognitivamente a las personas? Yo te recomiendo de corazón, anda ese párrafo al último y vuelve a releer lo que has resaltado. Vuelve a releer lo que has resaltado. Y fíjate las palabras clave. ¿Por qué? Porque las tres alternativas empiezan con a que los gobiernos, a que los gobiernos, a que los gobiernos. ¿Dónde estás? Si no regresas al párrafo te vas a confundir. Somos 477 en sala y solamente 21 personas han escrito en el chat. Siempre opino que es mejor equivocarse acá que en el examen. Así compruebas en vivo y en directo si es que estás fallando o no. Si no te gusta participar, luego al final de la clase te muestro los Google Forms para que tú practiques y tú solito veas tu resultado. ¿Qué te parece? Ahora sí llega a 58 respuestas, pero nunca llegamos a 100, ¿no? ¿Qué les aconsejé que hagan? ¿A dónde tenemos que irnos? Volver al párrafo. Volver al párrafo. ¿Y qué nos dice? Uy, no, acá. Dice que hay diversas medidas, ¿no? Para empoderar cognitivamente. Una de ellas es que los gobiernos centrales y regionales transparenten los procedimientos que se siguen para las diversas decisiones políticas. ¿Y te acuerdas cómo comenzaba cada alternativa? A los gobiernos, a los gobiernos. Y fíjate, dice diversas decisiones Esa es políticas. una herramienta. Esa es una herramienta. Claro. Blas, ¿eso se queda? Se va. Se va. A ver, va. uy. Los gobiernos que permitan a los ciudadanos participar de las decisiones políticas. Pero si está literal ahí.
y para que generen confianza. Está ahí en el texto. Ah, ya me di cuenta que ustedes se han dejado engañar, que ofrezcan herramientas para que la población pueda identificar. Ahora tenemos que volver nuevamente. Vamos. A ver, fíjate pues, este es el último párrafo donde está empoderar cognitivamente. Te pregunto, ¿tienes que fijarte los párrafos anteriores? Abierto, después lo Dime, ¿importa lo que está en otros párrafos o no? No. No. Hasta la pregunta te dice, en el último párrafo. No volvieron al texto. Ya. Es literal, ¿no, profesor? Pero Es literal. escúchame, maestra, literal. Tengo que hacerles entender a los maestros por qué se equivocaron. Un ratito. Por eso, hay que tener paciencia. Escúchame. Dice aquí, existen diversas medidas. Una de ellas es que los gobiernos centrales, gobiernos, estas son las alternativas. Centrales y regionales, transparenten los procedimientos que siguen para las diversas decisiones políticas. Y la otra es que se ofrezca una adecuada alfabetización digital. Son Pero dos. estamos hablando de acá, de esta parte, la primera parte, que le compete a ¿qué? A los gobiernos. Dime, ¿dónde dice en esta oración que empieza con una de ellas antes de otra? Dime, ¿dónde dice eso de la veracidad de lo falso, lo verdadero? ¿Dónde? No. Uy, están en conflicto cognitivo los maestros. Sí, pero no estoy de acuerdo. Ah, ya, dime por qué no estás de acuerdo. A ver, te escucho. Sí. No, al decir que los van a, la alfabetización digital y la primera medida son pues, herramientas que al pueblo se le va a dar para que ellos puedan distinguir la información de la información verdadera. Ya. Escúchame, maestra. Ya, termina. ¿Quién está con la bulla ahí? No contribuye, porque la maestra por lo menos nos está diciendo su punto de vista. Sí, y por eso es que yo lo tomo cada una de esas dos, cada una de las dos medidas como herramienta para que el pueblo pueda distinguir la falsa de la verdadera. Por eso es que he marcado la D. Ya, maestra Noemí López, ya, no apagues tu audio. Maestra Rocío, apaga tu audio, por favor, no te pongas. Maestra Rocío, apaga tu audio, ya listo, muy bien, ahora sí. La maestra Noemí ha dado un punto de vista bueno. Escúchenme, maestros. Me gusta este tipo de ¿qué? Escúchenme, pues. A ver, mira, dice, una de ellas es que los gobiernos centrales. Eso quiere decir que la primera medida involucra a los gobiernos centrales. Otra medida esencial es que se ofrezca una adecuada alfabetización digital. Pero dime, ¿involucra a los gobiernos o no? O sea, ¿dice literal los gobiernos? No, educación. No, eso indica que ya no le implica a los gobiernos. Por eso las tres alternativas, la A, la B y la C, hacían hincapié en ¿qué? En que los tres empezaban a que los gobiernos. Tenías que regresar al texto y no fijarte en la que dice otra medida esencial. Tenías que fijarte en la que empieza con una de ellas. Te escucho, Evelyn, levantaste la manito, te escucho. Sí. Sí, Evelyn, levantaste la mano, ¿te escucho o no vas a participar? No se te escucha. Bueno, maestra Noemí, el asunto está en que acá dice una de ellas es que los gobiernos centrales. En la otra no te dice del gobierno central o los gobiernos regionales. Solamente habla en forma impersonal que se ofrezca una adecuada alfabetización digital. Eso es para lo que Tú es ya estás educación básica. interpretando de que esto es de la veracidad y la no veracidad. Pero Sí, será igual. Está bien, maestro. Esa labor lo hace el Estado, en realidad lo debe hacer el Estado, pues sea lo que mi saber es la que lo debe, no, es lo que dice el texto, no podemos sobreinterpretar ni tampoco lo que nosotros deseamos, a eso me refiero, maestro. Profesor. Sí, profesor, ¿ahora sí me escucha? Sí, ahora sí te escucho, Evelyn, te escucho, ahora sí hablo. Dígame, por ejemplo, había ahí empoderar cognitivamente. Yo también lo había entendido en que no, quizás a la población pues se le va a dar de repente herramientas para que ellos puedan identificar, ¿no? Qué tipo de información pueden recibir. Porque al decir empoderar cognitivamente. Ya estás sobreinterpretando, ¿no? Ya, a ver, ya, continúa, a ver. Sí, o sea, a eso me refería.
de que Es lo que quizás tú crees, pero regresaste al párrafo, te fijaste. O sea, yo me doy cuenta que hay muchos maestros que sobreinterpretan, creo, las frases y no regresan al texto y no se fijan, ¿no? Ujú. Disculpe, Profesor, profesor. Me dejé guiar ahí. A Disculpe, ver, profesor. ¿alguien más? Levantó la mano, vamos por orden. La maestra... Hay una maestra que me dijo profesor. sí, yo, profesor, es Ya, que lo maestra que Ide, te pasa es que escucho. yo, sí, Ujú. es que yo también cometí el mismo error, pero como usted dice, por no recurrir al texto, pero cuando usted subrayó, tampoco no lo entendí, pero hasta que yo lo leí hasta el punto, hasta el punto donde termina la oración, ahí sí lo entendí, porque dice sociedad confíe, ¿no? Ahí sí lo entendí, profesor, gracias. Y las decisiones políticas, ¿no, maestra Ide también? Ujú. Sí, sí, profesor, porque acá en el texto, o sea, en las alternativas también nos dice de los gobiernos, ¿no? Que Entonces, inciden los tres. claro, entonces ahí hay que tener cuidado. Yo también estaba ahí dudando, pero después volví a leerlo y ahí decía, pues, gobiernos centrales, ¿no? Bueno, yo coloqué bien la respuesta, pero ahí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que debemos de concentrarnos porque la otra medida no habla de los gobiernos. Exacto, hay más claro que el agua. La otra medida no habla de los gobiernos, no lo abarca en forma literal. Las tres alternativas empiezan con gobiernos. Ya, terminamos con maestro José Luis Arce y luego con Carlos. Maestro José Luis Arce, levantó la mano, le escucho. Ya, buenos días. Justamente lo que decía la maestra, ¿no? Que al principio del texto habla del gobierno. Sin embargo, en la otra medida habla de la educación básica, no realmente del gobierno, no especifica eso. Eso, maestro, gracias. Y no sobreinterpretar que le Pero, corresponde al gobierno, ¿no? pero No hay que sobreinterpretar. Muy bien, maestro José Luis, gracias. Maestro Carlos, le escucho. Sí, profesor Giancarlos. Creo que estos errores que normalmente el creador pues, ha tenido ese mismo problema anteriormente, justamente de interpretar a nuestra manera lo que quiere decir el texto. Y esos son los errores que mayormente bueno, nos llevan al error. Está clarísimo lo que usted ha manifestado. Entonces, tenemos que centrarnos en lo que quiere decir el texto en sí, ¿no? Y el ministerio justamente es lo que quiere. Ellos no buscan no que nosotros interpretemos, sino que ellos nos demos cuenta de lo que ellos nos quieren decir o lo que ellos quieren, digamos, dar a conocer con estos textos. Muy bien, maestro Carlos, y una forma de solucionarlo es regresando al texto, ¿no? Hay muchos maestros que también han dicho que no regresaron al texto, y por eso es que han pasado ahí, ¿no? Muy bien, perfecto. Ajá, maestro Víctor, muy buena acotación en el chat. Si tú te basas en lo que tú sobreinterpretas, mejor es regresar al texto y ceñirte a ello, ¿no? Muy bien, entonces, uy, me emocioné. Decisiones políticas está ahí literal. Ya, vamos viendo. Y la C, implementen medidas para prohibir que las redes sociales continúen difundiendo información poco confiable. Dime, ¿aparece en ese párrafo o no la C? No. No, pues. No. Bajo ese mismo criterio, tampoco la B. ¿Y cuál sería la respuesta? La Uy, mañana en la tarde me traen el examen, ¿ah? Los maestros de primaria que van a regresar me van a traer el examen. Uy, ya me imagino que hagamos en vivo las respuestas. Vamos a debatir, ¿no? Según el texto, ¿por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público que las consume? Según el texto, así que tú regresa y busca dónde está teorías de conspiración y arraigo. Está en un párrafo. Vamos, maestro, regresa al texto. Sí, cuando me traigan el examen en la tarde, porque los que dan el examen se lo pueden llevar, voy a hacer la resolución en vivo. Esa clase, ya me imagino. A ver. Los maestros que están respondiendo bien es porque están regresando al texto, ¿no? Bien, esa es la voz. Ocho respuestas más. Vamos.
Mejor equivocarnos acá que en el examen. Gracias a la equivocación es que ha surgido esto, ¿no? Y quedó un poco más claro para muchos colegas más. ¿Te das cuenta qué tan productivo es que nos equivoquemos o que nosotros debatamos, pues, ¿no? Tanto problema. Así salen mejores trucos. Arraigo, ahora sí me voy arriba. Ajá. Dice acá, desde que fueron creadas, las redes sociales han amplificado en gran medida el alcance de las teorías de conspiración, ¿no? Y vamos viendo que la falta de filtros es una de las razones de por qué se extiende más y más rápido. Y vamos viendo acá que nos menciona ¿por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público? Una razón es que estas teorías actúan como una respuesta a la impotencia de las personas ante eventos que les son amenazantes y que están fuera de su control. Ahora sí, yo me voy con tranquilidad a mi alternativa y comienzo nuestra dinámica. Mira cómo con una sola lectura, debatiendo, ya vamos casi una hora de clase. La no se queda. Se va. Se va. Presenta información manipulada. Profesor, pero eso es cierto. La teoría de la conspiración presenta información manipulada. Sí, está bien, pero no está en el párrafo según de lo que indica porque tiene arraigo. ¿Te das cuenta entonces por qué es importante regresar al texto, sí o no? Porque si yo me dejo llevar por lo que yo encontré en el texto, maestro Dani, tu audio. Porque si yo me doy cuenta que esto está en otra parte del texto y lo combino, ahí me voy equivocando. ¿La ves? ¿No se queda? Se va. Profesor, pero yo sí veo esto en nuestra propia realidad peruana, veo que desestabiliza social y políticamente el país, profesor. Esto es cierto. Sí, pero estamos en el texto. Esa es la... Pero estamos según el texto. Ajá. Eso es lo que yo he dicho a propósito, es criterial. ¿Pero qué estamos buscando? Según el texto. La parte literal. Y lo sé, según se queda. Se queda. Y de su control, fuera de su control. ¿Cuál es la respuesta? La La C. C. La C. ¿Ven? Ahora se dan cuenta entonces por qué la importancia de regresar al texto, ¿sí no? Mira, me he dado cuenta que acá el que me envió esto, o bueno, los maestros que lo enviaron, se repetía, ¿no? Se repetía. Bueno, acá han repetido el texto, ¿no? Pero vamos con la 24. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Te doy un truco antes de que me mutee. Escúchame. ¿Te fijas el verbo? ¿Por qué somos así con el audio filtrado? A ver, ¿quién tiene puya? Te encontré. Muy bien, ahora sí. Explicar, establecer y enumerar. Te vas a fijar primero los verbos y luego te vas a fijar las palabras clave. Te doy una mala noticia. Teorías de la conspiración está en los 3. ¿No? ¡Uy! No, sí están en los 3. Ya, ahora, fíjate cuál es la otra palabra clave y fíjate todo en su conjunto. Ahora sí me muteo, nos muteamos y vamos al chat. Vamos, maestros.
A ver, dime, ¿explicar va acorde con el texto? ¿Aló? Sí, Sí. ¿Y cómo Sí. explicó? Mediante, escucha, lo que eliminamos. ejemplos. Mediante ejemplos. Bien, maestra. Explicar se queda. Establecer las diferencias. No. Oiga, pero hay detalle acá en la B. Establecer las diferencias entre las conspiraciones y la conspiración. Eso sí está en el texto, pero dime, ¿está a lo largo de todo el texto o en una partecita? Una partecita. Una parte. Partecita. Como te pregunten, por idea principal o por propósito principal, Una parte aquellas nomás. alternativas que hablen de una partecita, lo vas a eliminar. Además es un texto expositivo, por eso es explicar. Ah, su maestra, ya me contaste el final de la película. Pero está bien, muy bien, maestra. La C, enumerar. Un texto expositivo también enumera, maestra, por si acaso, también. Pero en Y infografías. en una parte. su maestra, bien, eso me encanta, cuando utilizan lo que acabo de decir. Esto de la teoría de la conspiración que se propaga por redes sociales mediante bots y cuentas falsas, esto está a lo largo del texto en alguna parte. No. En una Al parte. final. En una. Una parte. Sí. Sí, un En párrafo. cambio, dime, ¿con qué comenzó el texto? ¿En qué consiste? Teorías de conspiración. ¿Y con qué termina? Con La solución. ¿Cómo lo vas a combatir? Combatir. Bueno, de inicio a fin. Alfabetización digital. Está. Mm. La maestra dijo que explicar era expositivo, eso es cierto. Acá estaba regalado, ¿ah? Pero vas a ver que otros ejercicios, otras lecturas te preguntan por el propósito principal y también va a haber otro verbo que sea apropiado al texto que has leído. Así que no solamente te guíes por el verbo, tienes que guiarte del contenido, las palabras clave. Y vamos con la última. Acá vamos con la última. Ahora sí, una hora de clase. Mira, para un texto. Lea el siguiente fragmento, una noticia del año 2017 y responde a la pregunta. Lo importante es la retroalimentación acá. En una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no cree en la existencia del cambio climático. Informó además que está preparando la implementación de medidas a favor de empresas que emplean combustibles fósiles, como la eliminación de los sistemas de medición obligatorios del metano, gas que incide en el calentamiento global de la Tierra. Este fragmento ejemplifica una idea del texto. ¿Cuál es esta idea? Uy, ¿te acuerdas de cambio climático? ¿Te acuerdas que hemos eliminado un montón de ejemplos? Ahora pues, ahora, maestros. Todos empiezan con las teorías de la conspiración se pueden. Así que hasta ahí te voy a preguntar algo que es muy importante. Para que ganes tiempo, porque tú quieres tiempo, ¿sí o no? Dime, en las alternativas, ¿en qué nos fijamos? ¿En las palabras iguales o en las diferentes? Diferentes, maestro. Así que tú tienes que leer desde basal hasta incoherente, desde difundir hasta políticas y desde combatir a científicas. Ya no pierdas tiempo en leer la primera parte porque está igualita en las tres. Ahora sí, vamos al chat. ...514 en sala y 28 respuestas nada más.
¿Qué tenemos que hacer en este tipo de preguntas? Comparar las diferencias. Ajá, pero también hay algo importante que aprendimos hace 3 preguntas anteriores. Ir al párrafo. Ver la Yo parte voy al final. párrafo, yo voy al párrafo. ¿Ah? Ojo, ya. A ver, vamos a ver, ¿dónde estaba el climático? Acá estaba. ¿Te acuerdas? Acá está el climático, mira. ¿Se acuerdan que me dijeron que hay que resaltarlo? Y yo no quise porque estaba dentro del ejemplo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ah, ya. ¿Se pueden construir y difundir intencionalmente por razones estratégicas y políticas? Entonces, este ejemplo, el ejemplo que no resaltamos porque no es importante, ¿qué idea estaba reforzando? Estrategias políticas. Ajá, y ahora voy cómodamente, tranquilamente, a paso de ganador, me voy a la 25 y descarto. ¿Se va o se queda? Se va. Se va. ¿Se va o se queda? Se queda. Se queda. Y la C, ¿se va o se queda? Se va. Se va. Se va. Dime, ¿te has dado cuenta la importancia de regresar al texto, sí o no? Sí. ¿Y yo qué te dije? Profesor, pero usted no resaltó eso. Entonces significa que sus estrategias están mal. Un momentito. El primer paso es resaltar lo más importante para que tú te acuerdes dónde está la información. Y si hay un resaltado de información específica, hacemos el rastreo o el scanning, ¿ya? Muy bien. Claro, la maestra Delmi me dice lo mismo que yo mismo me cuestiono. Profesor, dentro del ejemplo menciona la palabra incoherencia. Ah, quiere decir incoherencia. Ya, muy bien. Pero dime, este fragmento ejemplifica una idea del texto. Dime, ¿la incoherencia pertenece al ejemplo o es el ejemplo que refuerza una idea? Dígame, maestro. refuerza una idea. El ejemplo que refuerza. Claro, es lo que habíamos visto. ¿Por qué eliminamos los ejemplos? Vuelvo a explicar. Porque los ejemplos refuerzan una idea. Y si el autor se toma su tiempo de ejemplificar, es porque esa idea es importante. O sea que los maestros que regresaron al texto y se fijaron en incoherencia, acá está incoherencia. Incoherencia, ¿es la idea que se quiere reforzar o pertenece al mismo ejemplo? Dímelo. Eso sí te va a ser el mismo. Pertenece al mismo ejemplo. Ahora sí, entonces, ya. ¿Cuál es la respuesta? La B. Maestros, te propongo algo. Escúchenme. Ya, pues primero voy a mutear, ¿ya? A ver. No, profesor, yo no confío en usted. Sí, yo sé que tú desconfías de mí. Y yo también no confío en nadie. Por eso, en mi Google Forms, solamente te he puesto los textos ¿de qué? Los textos de nombramiento y también de acceso a cargo directivo que han salido con clave. Como tú desconfías de mí, entonces, ¿qué te parece practicar con textos que han venido en acceso a cargos directivos y que estos textos tengan su Google Forms y que las claves sean del mismo ministerio? ¿Ves? Ahí está, 2018, directivos especialistas. ¡Look! Ya está. Es lo que estaba mostrando al inicio. ¿Ves? Y acá vas a marcar y ahí te va a decir cuánto es tu puntaje. ¿Qué te parece? Ahora vas a practicar. Entonces, este PDF te va a servir. Es el PDF que comencé a exponer al inicio de la clase. ¿Ya? Entonces está de acceso a cargo directivo y también. En cada uno de los encabezados del texto 1 está un Google Forms. Y ¡pum! Le haces clic. Ya. Maestra Jessica levantó la mano y con eso vamos terminando. Le escucho, maestra Jessica. Profesor, buen día. Una pregunta más que nada por el examen que ya se viene. Si yo marco, en comprensión lectora, si yo marco, ¿me resta puntos a la que he marcado bien, en conocimientos pedagógicos? ¿Me resta puntos? No hay punto en contra. No hay punto en contra en los exámenes de nombramiento de directivos. Ah, ya, profesor, muchas gracias, muchas gracias. Y como son 3, algunos se encomiendan a la fe, ¿no? ABC, ABC. Porque tienes el 33% de probabilidad. Mejor, en vez que lo dejes en blanco, maestra, que me has preguntado,
ya, pues tú utiliza tu 33.33% de probabilidad. Hablo en serio, ¿ah? Por si acaso. Ya, Ya. profesor, muchas No, gracias. en serio, en serio. Eso sí, la recomendación es en serio. Peor es que esté en blanco. Ya. ¿Una pregunta más? ¿Más también? Profesor, disculpe, la respuesta del número 24, disculpe, por favor. Maestro, eso sí me molesta. O sea, que no han estado... Letra A. Letra A, Ajá, profesor. letra A. Letra A. Gracias, gracias, gracias. Pues, disculpe. uno que separa su tiempo, uno que... ya, no quiero renegar. Ya, listo. Este archivo nuevamente lo voy a enviar al curso. Escúchenme, maestros de nombramiento. Esto es importante también, por eso hice esta clase. Escúchenme. Sí, va a quedar grabado también, ¿ah? Ya. No, mejor voy a parar la grabación